Bueno, en algún momento Venezuela iba a ser afectada. Queremos con gran responsabilidad informar al país. Han sido certificados 2 casos de coronavirus en Venezuela. Yo estoy triste, sí, yo también estoy muy triste. En Venezuela, los casos confirmados son 33 y a partir de hoy allí rige la cuarentena nacional. Los 23 estados y el Distrito Capital, todo a la cuarentena social, a la cuarentena colectiva. ¿Qué conseguiste? Creo que sí, porque hay muchas cosas. Bueno, la clase política, que empiezo por ahí, digo, porque son de una u otra forma los que tienen, digamos, en sus manos el timón de las soluciones o posibles soluciones del país, es que llamen a los especialistas, es que llamen a los que saben, es que llamen a los que estudian. Es decir, así como en el arte, digamos, o en la mecánica, hay gente que se preparó para eso, que estudió, que, como dicen popularmente, se quemó las pestañas por el saber. Creo que este es el momento de los especialistas. A mí me preocupa mucho que cada vez que hay un reporte lo dan personas que no saben absolutamente nada de eso. Entonces ya uno no le cree. Creo que es importante en un momento como el que estamos viviendo que nosotros tengamos un mínimo de certezas, ¿me entiendes? Y creo que esas las pueden dar los que saben, los especialistas, es decir, los médicos, los infectólogos, que en Venezuela los hay, gente seria además. Yo creo que es el momento de ellos. Bueno, fíjate, nosotros los médicos, muchos tenemos realmente dudas en cuanto a cuándo entra este virus en contacto con algún venezolano. Lo que sí tenemos claro que viene de gente que se infectó en el exterior, donde ya estaban prendidas las alarmas. Pero sí sabemos que en un principio no se tomó este asunto muy en serio, porque tenemos conocimiento de gente que vino mucho antes de marzo, en el mes de febrero, principios de febrero, y que no recibió ningún tipo de control en Maiquetía, viniendo de estos países en riesgo, gente que estuvo, inclusive conocemos gente que estuvo en China y por supuesto en Europa, y específicamente también de Italia y España. Que esto no se manejó al principio con la seriedad y con la alarma que debió ser. El coronavirus sabemos que es un virus mutante que desafortunadamente llegó ahora a Venezuela. No sabemos desde cuándo está, pero ayer fue cuando el gobierno de Hecho fue cuando lo declaró y dijeron que había 2 casos. De ahí en adelante, bueno, yo creo que estaríamos autorizados a cuando se tenga el diagnóstico, cualquier médico, cualquiera del equipo de salud pueda decir si hay más de 2. Aquí yo definitivamente tengo cero confianza en el Estado venezolano, porque ha habido poca transparencia en la información. Recientemente hablaron de 2 casos confirmados, ya hay 10, pero cuando el Estado, te voy a ser sincera, cuando este Estado venezolano habla de 2 casos es porque hay muchos más. ¿Por qué? Porque no existen los reactivos, no había confirmación, aquí no hay control, aquí no hay estadísticas serias. Te lo digo, el Banco Central de Venezuela no tiene estadísticas serias. En materia de salud tampoco existen estadísticas serias. En consecuencia, yo no apelaría a un Estado complementario al sector privado en el caso de nosotros, en el caso particular de Venezuela. En otros países definitivamente ha sido distinto. Primero ha sido la caridad, la iniciativa privada, incluso ofrecieron hoteles para que sirvan de refugio o de hospitales improvisados. Es a lo que voy. Yo apuesto primero por los suficientes incentivos del sector privado y en última instancia, no es el caso de Venezuela, el Estado. Este es un número importante. El 53,1% de todos los pacientes ya están completamente recuperados. Primera vez que tenemos más personas recuperadas que casos positivos. Entonces este chavismo que destruyó absolutamente todo un país, este chavismo que destruyó, por lo tanto, el sistema sanitario, ahora se encuentra con que tiene una pandemia en serio.
O sea, vamos a decirlo en términos beisbolísticos porque somos venezolanos, ¿no? Estos que están acostumbrados a jugar chapita y que ni siquiera han jugado amateur, ni siquiera han jugado clase A en las grandes ligas, ahora de pronto tienen que enfrentarse, no sé, contra un gran pitcher en las grandes ligas. ¿Qué vas a hacer? Pues te va a ponchar, o sea, no vas a verle una. Pero como siempre, esta clase de regímenes que tienen a la mentira como política de Estado, se encarga de mentir. O sea, yo dudo mucho que haya algún venezolano que crea realmente en las cifras que se dan sobre el coronavirus. Yo lo dudo mucho. Pero además la narrativa que se le ha dado desde el gobierno también tiene otras fallas. Por ejemplo, las contradicciones. Nicolás Maduro insistía cuando ordenaba la cuarentena social a escala nacional, que todos los casos detectados, 33 decía en ese momento, eran importados de Europa y de Colombia. Sin embargo, un día antes Jorge Rodríguez informaba que habían 2 casos provenientes de Estados Unidos. Y también tenemos al encargado de negocios de Argentina diciendo: yo estoy contagiado, teniendo más de 6 meses que no salgo del país, que no viajo. Hay un caso en Apure, hay un caso en Cojedes, que al parecer tampoco viajaron, sino que se contagiaron en el camino. El de Cojedes, se ha dicho, es un médico integral comunitario, probablemente porque estuvo expuesto a un paciente. En todo caso, evidentemente no es nada más casos que vienen de Europa o de Colombia. Algo pasa, alguien está mintiendo, o quizás todos están mintiendo, y eso es un problema, porque parte también del tema es poder decirle a la gente: mira, cuando se detecta un caso es importante que la comunidad esté al tanto, para que la comunidad sepa también protegerse. Y si tú le dices a todo el mundo, bueno, es que los focos están en la gente que está viajando de afuera para acá, de Europa para acá, bueno, ya como se cancelaron esos vuelos, esto va a bajar, cosa que no necesariamente es así. O si usted no está cerca de alguien que haya viajado al extranjero, entonces usted está más seguro. Son conclusiones que la gente puede ir sacando en base a una información incorrecta, incompleta y contradictoria por parte de quienes manejan el Estado venezolano y quienes manejan además el poderosísimo sistema de medios públicos que, en el marco de una hegemonía comunicacional, bueno, controla buena parte de cómo nos entendemos y cómo nos enteramos de las cosas. Pero también ha logrado superar la enfermedad. 72.703 ciudadanos, y por 5º día consecutivo los casos de mortalidad se han reducido a una cifra diaria. La casa y caminando una vez al día. Una hora. Por las características del país, por los controles epidemiológicos, yo creo que esto es un proceso que va para largo. Estamos hablando de meses, con todas las consecuencias que tendrá, por supuesto, en la salud mental de las personas, en la productividad del país. Realmente yo veo que esto es un proceso que va para largo. Estamos hablando de meses. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump dijo en una locución que estamos hablando aproximadamente en el escenario de los Estados Unidos de América de más de 5 meses. Imagínense ustedes lo que nos vamos a enfrentar aquí. En hospitales que prácticamente están cerrados, no tienen agua, o el agua llega intermitentemente un día, el otro día no, pasa 3 días sin agua. La luz, solamente la luz del día, o cuando llega el fluido eléctrico a ese hospital, realmente, y no hay detergente, no hay como limpiar los pisos, hacer los baños, limpiar los pomos de las puertas, en fin, donde se deposita la saliva cuando tosen y queda allí por unas horas el virus, en caso de que no exista. Entonces, si no hay nada de eso y tenemos una población desnutrida, pues tenemos más de 8 años comiendo la gente de la basura, lo que consigan, comiendo a veces una o ninguna vez. Entonces, bueno, las condiciones y las expectativas son bien tétricas para Venezuela. Yo no quiero ser profeta del desastre, la verdad, pero Vargas Llosa publicó su último artículo del País
fue muy interesante sobre el temor a la peste, que es, no importa cuánto evolucionemos, nos encontramos en el mismo supuesto del hombre del medioevo y la peste negra, y nosotros ahorita coronavirus y el siglo XXI. Pero él tocaba dos casos fundamentales, Chernobyl y el caso de China. Se pudo controlar las situaciones de tragedia en esos casos, no se pudo controlar justamente porque no había transparencia en la información y había gobiernos con finalidades o ideologías políticas en contra del individuo. Y eso hizo que la tragedia no se pudiera controlar y llegara mucho mayor. A mí me da temor que Venezuela esté en ese camino porque no tenemos las condiciones para recibir cualquier enfermedad, ni siquiera una gripe, vamos a estar claros. Cómo se maneja la información, cómo el gobierno maneja el estado de excepción o el estado de emergencia que vivimos perennemente en él. Eso es lo que a mí me preocupa. Bueno, en esta circunstancia el periodista tiene que hacer más periodismo, digamos. Eso es uno de los oficios donde el camino central siempre será el mismo camino. Estamos hablando de una sociedad que necesita muchísima información, que necesita aclarar muchas dudas, que necesita complementar información para entender acciones y decisiones que se están tomando, pero también hablamos de una sociedad que necesita no caer en informaciones falsas, y porque el propio desespero genera mucha desinformación, genera información incompleta que muchas veces se llena con lo que se puede, y en ese sentido hay una labor muy necesaria en términos de medios de comunicación, en términos de periodistas, que es, uno, brindar tranquilidad necesaria o el alarma necesaria, pero en todo caso en base a información certera, cierta, confiable y confirmada. Dos, las recomendaciones necesarias en un caso de salud y de epidemia y demás, para que sean las mejores prácticas, porque no basta con decir hazte tu mascarilla. Yo te puedo decir hazte tu mascarilla, te puedo hacer un tutorial de cómo hacer mascarilla, pero si no te enseño, si no te complemento la información diciendo cómo usarla y cómo te den las mejores prácticas, no estás haciendo nada con la mascarilla. Estás teniendo un material en tu rostro que al final no te está protegiendo como debería protegerte. Igual con los guantes, igual con una cantidad de cosas, ¿no? Entonces al final es back to basics, es volver a lo básico de explicar cosas siempre con la información confirmada y tratar de ponerle el volumen que necesita cada información, la proporción que necesita cada información realmente, para que sea lo más útil posible a las audiencias sin generar alarma, pero tampoco para que genere o para tampoco, digamos, que la sociedad se achante. Hay que generar las alarmas necesarias, precisas, y que no sean las que generen pues mayor conflicto. Yo creo que aquí hay mucho, la autoridad no quiere que nosotros reflejemos como periodistas todos los ángulos de la realidad. Mientras no hay problemas de que tú y yo grabemos acá en Plaza Altamira, por ejemplo, lo que vemos en la redoma de Petare, en el este, o en el mercado municipal de Coche, en el sur, es distinto, ¿no? Hay muchísima presión para que no grabemos, hay material borrado, hay muchísima supervisión policial y es difícil, ¿no? Por otro lado, esto nos ha abierto las puertas a una cantidad de expertos, ¿no? Y a una cantidad de nuevos escenarios que estamos viendo, donde la gente, hay mucha solidaridad, y yo creo que eso es súper importante y lo hemos reflejado en varios trabajos, ¿no? Yo creo que si bien la investigación periodística no se ha visto cercenada, sí se ha visto interrumpida, en muchos casos por la autoridad, sobre todo por la autoridad policial y militar. Bueno, esta es la manera con la que estoy grabando ahorita esta cámara, que es una T3i Canon, que me ha salvado, me ha sacado las patas del barro en este momento, porque gracias a esta cámara y gracias a lo que estoy documentando puedo conservar una cierta estabilidad, una cierta calma, ¿no? Puedo hacer algo de trabajo, aunque sea desde la casa, y no volverme loco. Entonces ahora de la nada, estos están tomando una serie de medidas tan absurdas, ¿no? Como acabar con absolutamente todas las libertades de tránsito. Porque una cosa muy diferente es estar en cuarentena y otra cosa es estar en un toque de queda. O sea, que yo tengo entendido, o es lo que hemos sabido, que ellos se han referido a una cuarentena. No esta política absurda de cerrar absolutamente todos los caminos, porque si tú nada más vas a dejar que la gente salga
a comprar comida o a ir al médico, a cosas interesantes, ¿cómo le vas a cortar los caminos? Pero el venezolano vive al día a día. Nosotros estamos hablando de un pequeño grupo que puede ir, comprar para un mes y sobrevivir, pero la gran mayoría de la gente depende de lo que hace en la calle. Entonces, bueno, en esta primera semana de cuarentena vamos a ver o vamos a estar medianamente tranquilos, pero cuando esto se alarga por 2-3 semanas es donde vamos a poder ver las consecuencias inmediatas. Yo temo mucho la reacción de Maduro con la declaratoria de estado de emergencia y las medidas que se vienen a continuación. Control de precios, pueden arreciar los control de precios, y eso a mí me preocupa enormemente porque eso lo que va a hacer es aún más difícil la situación. Se trata, en principio, si nos informamos, de una enfermedad bastante controlable, tal vez un poco más difícil o grave que una gripe, con niveles de mortandad bastante bajos, y es para población vulnerable o en cierto grupo etario. Y lamentablemente la reacción ha sido como si fuera una sobreexposición a algo letal, y por supuesto el Estado no se mide y va mucho más allá. No entrar en la parafernalia de que de repente el gobierno de hecho diga unas cosas, otra mentira más, sino sencillamente que entremos a prevenir nosotros mismos. ¿Cómo? Cuidándonos. La persona que se sienta enferma, extremar las medidas, no salir a la calle, incluso si tiene que salir a un lugar más público o con afluencia de personas, utilizar la mascarilla, mientras tanto no, lavarse con frecuencia, cada 2 horas, las manos, no tocarse la cara, no tocarse los ojos, y en caso de fiebre, observar que no esté por encima del 38.5, y si se mantiene por más de 2 días, ir al médico. Otra cosa que podemos ver, que no sabemos cuál es la verdad verdadera, por así decirlo, que si efectivamente solamente son las personas mayores de 60 años las que están en riesgo de las formas graves de esta enfermedad viral. Eso no lo sabemos porque ya tenemos conocimiento de que gente joven ha fallecido y ha tenido que ser también tratada en unidades de cuidados intensivos. Está manejando la contingencia? Bueno, tomando bastante prevención. Ahorita me dirijo a una consulta de gastroenterología y bueno, nada, lavándose las manos, la careta, todo lo que tiene que ver con el coronavirus. Claro. ¿Cómo le llegó la información y cómo se lo ha tomado usted en la casa? Bueno, con bastante calma, porque ya que soy un paciente oncológico recibiendo quimioterapia, con bastante calma, ¿qué te puedo decir? Pues para seguir adelante con todo esto que nos está llegando aquí en Venezuela. Bueno, evidentemente una situación como esta, como lo del apagón del año pasado, demuestra al final de cuentas quién tiene el manejo del Estado, quién tiene el manejo de los recursos y quién tiene el manejo real del poder en el país, independientemente de títulos y de otras cosas, ¿no? Y hay quienes dicen, bueno, pudiera haber en este momento una tregua para poder avanzar en el tema de la enfermedad. Y bueno, quizá el tema está en que una cosa no nos puede desviar de la otra, y me refiero a desviar de la atención a la importancia de mantener un sistema democrático y de entendernos como sociedad con una constitución vigente. Porque una cosa es entrar en un estado de emergencia, eso está en la ley, hay que publicar un decreto, ese decreto tiene que tener un control institucional, eso está en la ley y no, en este momento no se está haciendo, ojalá se haga. Pero en todo caso también entender que el quédate en tu casa, al final de cuentas, es una tentación muy grande para cualquier gobernante autoritario, dictatorial, totalitario. Entonces hay que estar también como sociedad muy pendientes de hasta qué punto son unas recomendaciones médicas o hasta qué día van a ser recomendaciones médicas y cuánto de eso después va a quedar como un espacio para el capricho del poder. Entonces también hay que estar muy pendiente de eso, con mucha información, tratando de estar conectado a generar ese tejido social frente a la ausencia de un tejido institucional que diga, bueno, ok, ya pasó la pandemia, ya pasó la epidemia, porque pasará eventualmente, pero hay ciertas medidas que hay que levantarlas, porque las libertades personales y las libertades individuales evidentemente en este momento están constreñidas por la circunstancia en la que estamos, pero no se puede convertir la excepción en una regla. Y en ese sentido es muy importante estar atentos porque la Constitución sigue vigente, porque el coronavirus no puede con la letra de las leyes, etc., ¿no? Entonces, el tema está en que cuando tú tienes dos cabezas
y al final una dice ser legítima y la otra también y tal, más allá de la discusión institucional, hay unos factores que están allí en la ley que ni uno ni el otro está haciendo, uno por incapacidad o por no deseo o no intención de cumplirlo. ¿Se pudo o no se pudo? Lamentablemente en Venezuela desde hace muchos años la primera víctima siempre es la verdad. Entonces, ¿cómo los ciudadanos nos enfrentamos a problemas complejos si no tenemos claro qué es lo que está pasando? De pronto no sabemos realmente si el número de infectados son realmente los que se dicen. Hasta hace muy poco decía que aquí no había, es decir, veo lo que está pasando en otras partes del mundo. Yo, por ejemplo, tengo mi hija viviendo en Madrid, está sola en una habitación en su residencia sin salir, con noticias verdaderamente escandalosas y muchas de ellas todavía incomprendidas para mí también. Entonces, ¿cómo lo vivo yo en un país como Venezuela, donde uno empieza a descubrir que de una u otra forma esto que llaman una cuarentena obligada es algo que hemos estado viviendo con matices en los últimos años? Es decir, no puedes salir para donde quieres salir, no puedes comprar lo que quieres comprar, no tienes la libertad de acción que quisieras tener. Es decir, es muy complejo, porque creo que lo que por un lado nos acobija todo es la incertidumbre. Yo confieso que creo que estamos en el tercer, cuarto día de cuarentena. Yo no he podido arrancar leer un libro tranquilamente. Eso que decía, yo quiero estar tranquilo, relajado, ahora sí voy a poder leer todo lo que no he leído. Voy a revisar en mi biblioteca todos esos libros que todos tenemos en la biblioteca y que no hemos leído nunca, y ahora sí les voy a dar. La verdad que no he podido, ¿no? Porque intento constantemente estar informado de lo que pasa. Hay que hacer un enorme esfuerzo para estar informado, porque lees 20.000 cosas y entonces tendrá que ver con tu educación, cómo te han alimentado, el clima en el que has estado durante el trayecto de tu vida, para que interpretes qué es lo que tú consideras de todo eso que se está diciendo que es verdad o que es mentira, ¿no? Es decir, yo creo que, como decía Beck, todos nacemos locos, algunos siguen siéndolo. Yo creo que poco a poco, de una u otra forma, la sociedad en sí se está volviendo loca, una expresión que usamos mucho nosotros, loca y bola. Es decir, porque no sabe absolutamente qué hacer. Es decir, yo confieso que hasta hace una semana yo pensaba que lo mejor era estar en la calle, que todos estuviésemos en la calle, y si había que contaminarse nos contamináramos, y eso era una gripecita que pasaba rápidamente. De pronto llegan cifras de otras partes, de lo que está pasando en otros lados, y digo, no, lo que hay que estar no es ni siquiera metido en tu casa, ¿no? Sino que hay que estar metido en el baño, con el chorro encendido, las 24 horas del día, a ver si no te pasa algo. Nuestro problema, y por supuesto, nada escapa de la realidad. Es decir, estos acontecimientos no nos pueden idiotizar. Es decir, cuando digo idiotizar es que obviemos los problemas que siempre hemos tenido, porque ahora tenemos un problema mayor, ¿no? Es decir, si yo quisiera estar en mi casa metido debajo de la ducha, tal vez no podría porque no hay agua. Es decir, hay otros problemas que se le suman a una tragedia que verdaderamente nos desquicia. ¿Cómo saldremos de esto? No lo sé. Pero los que hemos sido aficionados al cine, a la fantasía, a la lectura, muchas de esas cosas que uno leyó, que podían ser cosas que pasaran, y que pasaban nada más que en el cerebro de alguien que las creó, como la novela La carretera. Bueno, uno de repente empieza a sentir que ese apocalipsis puede estar cerca. Y lo más lamentable es que lo hemos provocado nosotros, los seres humanos. ¿Tienes todo? Sí. ¿Te
Seguro. Le hace caso a tus abuelos, ¿ok? Tranquilo, Adán. Es solo una semana. Contagio es la referencia más directa que tenemos. De hecho, se la puse a mi familia ayer. Además, mientras la estábamos viendo, mi tía, por ejemplo, decía, es lo mismo, no se puede tocar la cara. La gente se toca la cara como 1000 veces al día. Se transmite de una manera como muy sencilla. Y bueno, también todo este tema que vino un murciélago que después se pasó por un cerdo, etc. Y hay como toda una cantidad de posibilidades que se parecen mucho al coronavirus. Evidentemente son dos contextos súper diferentes. La película de Soderbergh te da meningitis y te mueres muy rápido. Aquí la tasa de sobrevivencia es muy alta. Pero bueno, eso es una posibilidad. Por supuesto, todas las películas que nos vienen a la mente, además de Contagio, son películas de zombies. Porque bueno, es como el virus más pop que tenemos a la mano. Y yo creo que las películas de zombies, más allá de hablar de otro tipo de temas, sí hablan de algo que es importante, que es cómo nosotros nos comportamos en situaciones adversas. The first report came from 2 days ago at a public hospital in Caracas. Well, what about the hospital? What did the doctor and Julie have to say? There's no complication. Infección, una película de Flavio Pedota que lastimosamente no pudimos ver en pantalla, sufrió el mismo tema de la censura que El Inca y otros títulos. Habla acerca de un virus que se contagia precisamente una mezcla de un murciélago que defeca. Hay unas personas que están utilizando una jeringa para drogarse y bueno, todo esto desencadena un virus que es una invasión zombie en Venezuela. Por supuesto, la película tiene una gran carga y crítica social y eso hace que haya sido relegada, que no haya llegado a las salas de cine, pero en Infección también podemos ver cómo de alguna manera como país no estamos preparados para un tipo de situación de pandemia y por otro, cómo también este tipo de situaciones saca lo peor de nosotros. Llega un momento en la película en la cual tú dices, bueno, no sé qué es más peligroso, que me pare a mí la Guardia Nacional, que me pare gente que está infectada, que me pare alguien en la calle o que sencillamente me brinque un zombie. Tal vez con el zombie puedo hacer algo al respecto, pero con todos estos otros factores no. Pero lo que voy a decir es un poquito alarmante, pero realmente es la realidad, es con lo que nos podemos encontrar. Las formas graves de esta enfermedad, es decir, la persona que tiene fiebre, que es algo, podría llamarlo rutinario, que tenga dolor muscular y tos seca, estos pacientes deben permanecer en casa bajo cuarentena. Inclusive si tienes fiebre alta, fiebre de 40, no hay problema. Tienes que permanecer en casa y no acudir a una consulta médica, ni menos una emergencia. Hay unos números que está dando el gobierno, que ya están para el público en general, que tú puedes llamar y recibes asesoramiento y te dan una especie de código a seguir. Solamente se debe acudir a una institución pública o privada en el caso de que tengas dificultad para respirar. Ahora, a lo que voy es lo siguiente. Las formas graves de esta enfermedad son dificultad para respirar severa que produce insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria, si no se trata de manera rápida, va a conducir a un paro respiratorio y por ende un paro cardiorrespiratorio. Este tipo de casos con insuficiencia respiratoria se tratan en las unidades de cuidados intensivos. Se necesitan también, para atender a estos pacientes, pulmones mecánicos o ventiladores mecánicos que hacen las veces de los pulmones para el paciente. Venezuela en estos momentos no tiene el número de camas de terapia intensiva ni el número de ventiladores para atender a lo que se estima aproximadamente 10% de esta población afectada en sus formas graves. Esto es un cálculo que yo he hecho y cada día se confirma que es así. En el norte de Italia estamos hablando de 750 camas de terapia intensiva y se ha tenido que escoger entre los pacientes más jóvenes infectados contra una persona mayor con varias enfermedades, quien tenga más chance de sobrevivir, y en las personas jóvenes han sido realmente llevadas a las terapias intensivas. Esto está sucediendo, esto es una realidad en Italia y esto
Esto hay que advertirlo, pues que Venezuela para esto no está preparado. No tiene el número de camas de terapia intensiva necesaria y tampoco tiene el número de ventiladores y el número de médicos especialistas en cuidados intensivos para atender a estos pacientes. Con mascarilla puesta. Bueno, mira, después de 4 años viviendo en Chile, decidí volver con mi novia de visita a Venezuela. Venimos a compromisos familiares, teníamos un cumpleaños, un bautizo, venía a conocer a mi sobrina que recién nació. La pude conocer, pero todos los demás planes, todo ha sido cancelado. Y nosotros aterrizamos el jueves 12 y la realidad es que allá al día siguiente ya se respiraba como un aire medio extraño porque ya empezaron a confirmarse los casos aquí en Venezuela del virus. Y ya el sábado empecé a ver como en el Tolón, como muchas tiendas ya cerradas. Veíamos también como en los pasillos ya solo estaban los empleados de las tiendas, pero no había circulación de gente. Y ya el domingo, mal. CCT, Silent Hill, zombies por aquí, o sea, solo los guardias estaban, ya no había dónde comer, había algunos locales para llevar, pero fuera del centro comercial todo estaba cerrado. Y ya desde ahí, cautiverio. Ya estamos en familia, vinimos a compartir en familia, pues se puede compartir en familia. Hemos habilitado mesas de póker, mesas de Scrabble, bastante unión familiar, ¿no? Saludos de codos, ya no hay abrazos entre madre e hijo, ya todo es codo, papá igual. Y bueno, se canceló el bautizo, se canceló el cumpleaños y ya hay 150 perros calientes ahí en la casa, 150 panes, 150 de todo, chistrí. Y todo eso está ahí solo para consumo nuestro y para engordar, porque todo ha sido cancelado. He estado en mi casa desde el lunes pasado que implementaron la cuarentena. Lo que pasa es que, bueno, las reservas que uno tenía, el poquito de dinero, el poquito de comida que uno puede comprar, ya no lo habíamos gastado en una semana y decidimos venirnos a casa de mi suegra primero para estar todos juntos. Segundo, porque los hermanos de mi esposa, o sea, los cuñados míos, van a mandar plata. Ellos están en España, les mandaron plata, pero entonces la mandaron a mi suegra y para estar todos juntos, para no dividir para cada casa, sea un solo gasto, nos decidimos venirnos para acá. Bueno, realmente nosotros hemos tenido una contingencia porque ya era algo que se avecinaba, porque era una pandemia, pues una infección global. Y nosotros sí, hicimos nuestra contingencia, nos preparamos las medicinas, los principales protocolos que es evitar el salir a la calle. Entender que no podemos llevarnos 80 millones de cosas, de, no sé, 80 papel toalette, que hay muchos memes sobre eso y me sorprende que esté ocurriendo porque hay personas que necesitan también de esos insumos. Porque dicen, no, eso es un plan para que no salgamos a la calle, para contener las marchas o lo que sea. Yo digo, bueno, puede ser lo que sea, pero sí sabemos que esto está a nivel mundial y que lo tenemos que tomar importancia. Entonces ha sido como que porfa, e intenta tener una contingencia de comida en la casa. No, yo voy viendo y tal, y ahorita a medida que se van dando las noticias y están como más creyentes, pero eso ha sido como más el tema, convencer a la gente de que de verdad está ocurriendo, que ha sido lo más complicado. Al momento de nosotros irnos de Chile, había 23 casos confirmados de coronavirus y yo siento que cuando caemos aquí siempre se ha duplicado la cifra, va por 238 ahorita. Y lo que siento es que se ha tomado como con ligereza el tema en Chile, mientras tuviste que aquí todas las reuniones fueron canceladas, los centros comerciales cerraron, los cines, los teatros, todo murió. Vemos que en Chile, yo acabo de recibir hace 2 días notificación de las salas de cine, de una compañía, de una cadena de cine bastante famosa allá, donde las medidas que toman es que los empleados van a estar lavándose las manos regularmente y que el aforo de menor a 50 personas y que respetáramos la numeración entre asientos, entre butacas. Entonces tienes una persona, 2 asientos libres, otra persona, por ejemplo. Son medidas como tomadas con ligereza. Al día de hoy, hasta en mi compañía siguen trabajando. Han dejado potestad de cada empresa que sus empleados hagan teletrabajo, pero muchísimas siguen trabajando. El metro sigue trabajando, la mascarilla no es algo obligatorio tampoco en el metro, y puedes tener todo el mismo cúmulo de gente en un vagón de un día normal. Solamente se han salvado los que han podido hacer teletrabajo.
pero de hecho entonces yo lo veo como con más ligereza y por eso creo que el crecimiento ha sido tan bárbaro en tan pocos días, de 23 a 238 casos al minuto de ahorita. Yo ya tengo un conocido fallecido por COVID-19, tengo una amiga muy cercana y su esposa que dieron positivo, fuera de Venezuela, pero que dieron positivo. Y es un tema, ¿no? Porque en realidad en América Latina, porque estamos hablando de América Latina, los sistemas de salud no están preparados. No hay suficientes camas, no hay suficientes respiradores. Y sobre todo nosotros como pueblos no somos suficientemente disciplinados. Tú y yo nos vemos aquí y estamos grabando, estamos haciendo un trabajo documental, periodístico, pero atrás de nosotros hay dos señoras que no tienen absolutamente nada que hacer en la cuarentena, están paseando, ni siquiera tienen un perro o ni siquiera están yendo con una bolsa de mercado. Y eso se ve mucho, y se ve mucho también en estratos sociales más bajos. Gente que realmente no quiere porque no entiende por qué tenemos esta cuarentena. Y gente que quiere hacer su vida normal, sin entender que estamos en unas circunstancias nuevas y que todo lo normal va a cambiar de ahora en adelante. Yo creo que nos hace falta mucho, no solo en infraestructura, sino en civismo y en mentalidad para poder combatir y pues no vencer la pandemia. Las pandemias no se vencen, pero sí minimizar el impacto de esta pandemia. Sí están atacando en cierta manera las medidas implantadas. Los locales están abriendo de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Solamente los locales de comida y las farmacias. Las licorerías no están abriendo, los kioscos no lo están dejando abrir. Abren las panaderías, abren las luncherías en la mañana, abren los chinos están abriendo, las queseras, las carnicerías, las charcuterías, y la dejan abrir en ese horario. A las 2 de la tarde empiezan los guardias nacionales a decir que por favor cierren, que ya se empieza el toque de queda. O sea, no es un toque de queda. Ellos dicen lo de la cuarentena, pero prácticamente estamos en toque de queda. Bueno, yo creo que se ha respetado en algunos sectores de Venezuela, en algunos sectores de Caracas específicamente, mejor que en otros, ¿no? Yo creo que si nosotros tenemos recursos, y eso es lo que estamos viendo en el este y en el sureste, pues podemos hacer una buena despensa, comprar lo necesario y bueno, quedarnos en la casa, y es más fácil respetar la cuarentena. Lo que yo he visto en otros lados, por ejemplo en Petare o en Catia, es lo contrario, ¿no? Esa gente que vive del día a día y que está necesitando ir todos los días a la calle a buscar dinero para poder alimentar a su familia o a buscar comida porque solo puede comprarlo el día, pues nosotros hemos visto mercados llenos, mercados funcionales, gente con medidas de protección parcialmente bien hechas, o sea, puede tener tapabocas pero no guantes, o su tapabocas está desgastado. O sea, hemos visto un poco de todo, ¿no? Y hemos visto dos realidades que creo que ya las hemos visto desde hace rato, que se intensificaron en el apagón y que ahora las estamos volviendo a ver divididas, que es la Venezuela que puede comprar, la Venezuela que puede adquirir y la Venezuela que vive del día a día, ¿no? Bueno, ya van prácticamente 2 semanas desde que el gobierno, el sector estatal, gubernamental, dictaminó entonces la cuarentena en Venezuela, la decretó, y hemos visto que nos hemos ido quedando en las mismas condiciones del apagón, ¿no? Para mí es como un déjà vu porque acuérdense que hice un documental el año pasado con motivo del blackout del país en primera persona y me planteé la meta de hacer algo similar ahorita y me estoy consiguiendo entonces con un déjà vu. Lo que me preocupa es que mientras tanto seguimos todos en la casa, que tenemos cada vez menos posibilidad de comunicarnos y que el sistema, si así se llama el sistema, el Estado, el poder, se aprovecha de esta coyuntura. Sobre todo en Venezuela. Sí, este cuadro es una foto que tomó una fotógrafa venezolana que se llama Lil Quintero, muy querida, amiga, muy cercana. Y es una impresión
sobre un lienzo. Entonces es una foto cuadro, de alguna manera. A mí me gusta muchísimo porque me da mucha energía por un lado, pero por otro lado me da mucha paz, ¿no? Que es algo que me pasa con el mar. O sea, lo respeto muchísimo y al mismo tiempo me energiza, ¿no? Entonces, bueno, me encanta, tiene una energía muy particular y siempre me ha gustado mucho. Y esta bandera tiene una historia muy particular, porque esta bandera que la ven que está toda allí dedicada, esta bandera me la regalaron en una función en la Concha Acústica de Bellomonte, una función, si mal no recuerdo, de art que hicimos allí al final, porque yo desde hace aproximadamente 9 meses estoy en proceso de trámite de un permiso de trabajo para explorar en México. Entonces en aquel momento era casi seguro que yo estaba por irme, entonces me hicieron toda una despedida pública, cosa que fue para mí una sorpresa porque todo esto yo lo mantenía de manera reservada, y entonces me sorprendieron con esta bandera y con unas palabras de despedida. Han pasado unos cuantos meses y aquí sigo, ¿no? La paradoja de todo esto es que pareciera que para donde tenemos que irnos es para este espacio más íntimo y más privado, ¿no? En el Centro de Salud Santa Inés UCAP estamos tratando de aliviar un poco las necesidades de las comunidades cercanas que acuden a nuestro centro, sobre todo para servicios de diagnóstico. Nos está haciendo un poco difícil las consultas por el tema de que los médicos aún con salvoconductos tienen dificultades para llegar al centro de salud, pero estamos siendo muy útiles en el sentido de ofrecerle a los pacientes todos los métodos de diagnósticos como rayos X, todo lo que es imagenología, tomografía, ecosonogramas, laboratorios, electroencefalograma, casi todos los servicios de diagnósticos estamos tratando en lo posible. Tener grupos pequeños de personas que entren al centro para que no haya aglomeraciones, y sobre todo tratar en lo posible de que el personal que asiste, el personal nuestro de Santa Inés, acuda de una manera organizada, disciplinada, de una manera ordenada. Y hasta ahora nos ha dado resultado. Hemos pasado toda esta semana recibiendo pacientes, recibiendo en lo posible, ayudando a resolverle a las personas que acuden a Santa Inés sus problemas de salud. Bien, dándole duro. Ante la situación del COVID, nos preguntamos cómo podíamos atender a más venezolanos, independiente de su capacidad de pago e independiente si tenían o no tenían una póliza de seguro. Y gracias a que nuestros servicios de telemedicina han evolucionado en los últimos 5 años a tener la plataforma más robusta, no solamente de Venezuela, sino probablemente de la región en términos de telemedicina, decidimos poner a disposición de las personas, de todas las personas, de manera gratuita, una plataforma con mayor alcance de telemedicina, que es básicamente utilizar la página web para que de una manera automatizada pudiéramos seleccionar el riesgo. Eso significa que de la mayoría de las personas que pueden tener contagio con el coronavirus y presentar la enfermedad por coronavirus, que es el COVID-19, el 80% presenta síntomas leves o es asintomático y solamente un 20% se complica. Entonces, bueno, eso nos dio la oportunidad científica de elaborar un algoritmo que seleccionara a las personas que tienen riesgo bajo y que pudiéramos manejarlas de manera automatizada. Entonces, si una persona ingresa a la plataforma, llena el formulario de preguntas en base a su sintomatología y sus características, digamos, epidemiológicas, nosotros podemos identificar que el riesgo es bajo y si es así, le damos unas recomendaciones inmediatas a través de la aplicación. Eso tiene una gran ventaja, que es que puedes atender a la mayor cantidad de personas
con una recomendación médica, clínica, pero automatizada. Y eso nos permite hacer que las personas, dos cosas, no salgan de su casa hacia los centros clínicos que ya van a estar colapsados, y por el otro lado, algo muy importante que le da tranquilidad, porque es muy distinto preguntarle a un vecino o preguntarle a un amigo que preguntarle a un médico o a una organización como nosotros con una trayectoria médica, digamos, reconocida. Y por el otro lado, aquellas personas que tienen riesgo moderado o alto, para las cuales ya es más probable, más necesario que se realice la prueba del coronavirus y además también que se den tratamientos, digamos, de mayor nivel, entonces les hacemos una llamada telefónica inmediata para hacer una consulta médica personalizada. Y eso es un gran valor, porque, digamos, se han lanzado muchas plataformas automatizadas, pero el valor humano de la condición médica moderada o severa es fundamental. La medicina es una ciencia, es un arte que es principalmente humano, y el contacto directo y el análisis directo de la conversación con el paciente y el médico es fundamental. Por eso esta llamada telefónica completamente gratuita está cambiando la manera en cómo las personas pueden saber qué hacer y cuándo hacerlo, porque ese médico puede tomar dos decisiones: o pedirle al paciente que se mantenga en observación en su casa, para lo cual lo ingresamos al sistema de seguimiento continuo de casos, o dos, que se traslade de manera inmediata a un centro hospitalario clínico en donde pueda ser atendido de manera adecuada. Bueno, desde el Centro de Salud Santa Inés nosotros ofrecemos nuestro brazo amigo, nuestro apoyo. Estamos aquí para las personas que nos necesitan. Esto es una contingencia muy difícil y sabemos que va a terminar, va a llegar a su fin, y al llegar a su fin nos va a quedar la satisfacción de haber podido colaborar con las personas que lo necesitan, de haber podido contribuir a mejorar la salud de las personas que acuden al Centro de Salud Santa Inés. Tengamos paciencia, tratemos en lo posible de no caer en pánicos ni en conductas que muchas veces son desesperadas y que conllevan incluso a tomar decisiones erróneas. Mantengamos la calma por encima de todo y tratemos en lo posible de evitar que en estas circunstancias cunda la locura o la desesperanza. Siguiente, por favor. En general es importante entender que el distanciamiento y quedarse en casa es la estrategia global que estamos buscando, es la manera, sobre todo en nuestro país, que tenemos de batallar esta enfermedad, que es un problema global, es el problema planetario más importante de los últimos años, y es fundamental apoyar todos a que este virus no continúe transmitiéndose. Entonces, quedarse en casa es fundamental. Nosotros estamos preparados para ayudarte cuando estés en tu casa, para darte las recomendaciones y para atender 24 horas los requerimientos. Y a través de esta plataforma nos ayudan a nosotros justamente a poder atender a más personas al mismo tiempo. Ya en 48 horas hemos atendido más de 14.000 personas, y eso nos permite garantizar la tranquilidad de que en casa va a estar mejor, y nosotros le vamos a dar las indicaciones cuando necesite irse a una clínica o a un hospital. Lo primero que se te viene a la mente cuando estás ahorita aquí así? Yo me conecto siempre y muchísimo por mi proceso de trabajo personal, y que para mí ha sido un descubrimiento sumamente importante, con el trabajo de Jung, es decir, y con todo el trabajo que tiene que ver con la sombra, y con el descubrimiento y la incorporación de la sombra. Yo particularmente pienso que en este momento lo que nos está pasando está asociado a encontrarnos con esa gran sombra de lo que somos como seres humanos, como humanidad. Es decir, estamos llegando a un momento en donde el mismo trabajo excesivo, la idea de progreso que nosotros mismos hemos construido, ese ideal de esa sociedad
que está montada sobre unas bases muy particulares, esa carrera frenética por obtener eso que hemos asociado con el éxito y con el logro, se nos está viniendo encima como un gran tsunami que nos puede ahogar en cualquier momento, ¿no? Durante estas situaciones extremas, lo que uno podría ver a nivel arquetipal es que se levanta parte de la sombra del colectivo. La sombra es todo aquello que nos molesta, que rechazamos, todo lo que genera una reacción emocional es considerado como sombra. Hay sombras personales, hay sombras culturales, sociales y evidentemente en este tipo de contextos tan extremos sale la sombra a relucir. ¿Y qué es la sombra? Bueno, tal vez personas que eran muy dadas, personas que eran como muy chéveres, muy abiertas, de pronto sale esa sombra del egoísmo, del miedo, de la paranoia, etc. Personas que al contrario eran muy paranoicas, de pronto ahorita están en modo empático, querer ayudar a la gente, etc. Y esto pasa mucho en los contextos donde nosotros no tenemos control. Sale esa sombra que puede ser tanto positiva como negativa. Y quizás es el momento de transformación y de cambio desde el punto de vista de nuestra manera de aproximarnos a la vida y al mundo. Sé que quizás esto suena un poco filosófico decirlo, pero creo que esto es una gran lección para la humanidad. Es decir, cosas concretas, todos nosotros los venezolanos que en algún momento estábamos desesperadamente buscando migrar hacia algún lado, ¿a dónde vamos en este momento? ¿Cuál es el destino en este momento? Buscamos desesperadamente destinos para irnos, para rehacer un país, el país imaginario que perdimos, el paraíso perdido. ¿Cuál es en este momento el paraíso perdido? La paradoja es que el paraíso perdido en este momento son nuestras propias casas, es el único espacio donde podemos migrar. Esto es contundente y es una verdad muy fuerte, porque independientemente de donde estemos en cualquier parte del mundo, ese es nuestro paraíso perdido, e incluso más allá. Es decir, nuestro paraíso perdido somos nosotros mismos y el encuentro con nosotros mismos. Entonces, de alguna manera nos toca reeditarnos, reinventarnos y encontrarnos con esa parte nuestra que quizás hemos durante mucho tiempo rechazado o de la cual hemos escapado, porque finalmente escapamos de un país que es consecuencia de lo que nosotros hemos hecho y de lo que nosotros somos. Las pandemias, las grandes enfermedades, han sido bastante comunes en la historia de los pueblos y por supuesto que en Venezuela siempre ha sido común. Vamos, no vamos a ir tan lejos como para remontarnos hasta la época de los indígenas, pero si observamos realmente desde que aquí estaba el régimen español en lo que podríamos llamar las provincias ultramarinas, en este caso la provincia de Venezuela, pues mira, aquí en el siglo XVI, siglo XVII ha habido epidemias de vómito negro, viruela, incluso de cosas como el escorbuto que se transmitía en los barcos también afectaba muchísimas veces a las zonas costeras. Eso sin contar el hambre que se ha vivido también y los terremotos. O sea, realmente Venezuela cada 50, 100 años, en lo que fue el siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, le pasaba algo. Y era una cosa bravísima, era una cosa realmente complicada. A tal nivel que tenemos por lo menos sitios en Caracas, como el Silencio, por lo menos el Silencio fue víctima, esa zona, de una gran pandemia, de realmente una gran peste. Y por esa razón, cuando fue el funcionario real a dar noticia de esto, él dijo, bueno, se observa en la zona un profundo y absoluto silencio. Y ahí mismo está el nombre, entonces ese es el silencio, por lo menos, ¿no? La más reciente que tenemos, mira, hace apenas 100 años, la gripe española. Estamos pasando hambre, señores. Todo mi pueblo está en el piso. Estamos más abajo que en el piso, estamos en ultratumba. Señores, le pido a las autoridades internacionales una ayuda internacional. Los idosos están muriendo de SIDA. ¿Ah? Hay pulmonía, hay malaria, hay todas las enfermedades habidas. Enfermedades erradicadas han vuelto.
nuestro pueblo sufre. Pero que también les tengo que decir, y esto es una cosa buena, ¿no? No todo es malo. Mientras en las épocas anteriores todo el mundo se moría, bueno, por lo menos caso de vómito negro, caso de la viruela, caso de la gripe española, todo el mundo se moría, y sobre todo morían niños, mujeres y hombres jóvenes, pero morían hasta perros y gatos. En la actualidad, esta es una pandemia extraña, porque no ataca a lo más fuerte, lo más llamativo de la sociedad. O sea, esta parece ir ligada precisamente a las personas mayores de 65 años, lo cual sí históricamente es extraño. La gran mayoría de las pandemias que han existido, sobre todo las que ha tenido Venezuela, han atacado siempre a las personas más jóvenes, las personas más fuertes. Pero en este caso, entonces, bueno, parece que esta generación, no es que no pueda preocuparse, alguno seguramente será víctima de ello, sobre todo porque tenga dolencias previas. Pero no parece que vaya a ser tan trastocada esta generación por la muerte como en efecto sí ha pasado otras veces. Lo que podría pasar, y esto ni siquiera es historia prospectiva, vamos a llamarlo que esto es un análisis que lanzo a futuro, ¿no? Por lo que estoy viendo, es que esta generación que está acostumbrada a pensar que el mundo comienza con la democracia, que la democracia es lo normal, que qué raro lo que estamos viviendo, que dónde está mi iPhone, que dónde está mi PS4, que el mundo es algo mucho más sencillo, voy a mandarte un mensaje de WhatsApp y punto, y se acabó todo, va a entrar en conciencia que el mundo es mucho más, que en efecto toda la humanidad puede enfermarse y no solamente es como uno pensaba antes, que era la gente de África o la gente de Asia que se enfermaba de esas cosas raras. Puede pasarle a todo el mundo y Occidente lo está viviendo así. Creo que Venezuela precisamente, que estamos acostumbrados a vivir en una crisis, pues esta pandemia lo que está haciendo es exacerbar los efectos que van a pasar en la siguiente etapa de Venezuela, que yo creo que va a comenzar pronto. El arte no escapa de la realidad, al contrario, refleja la realidad y lo ha reflejado siempre a lo largo de la historia. La ópera es un arte que tiene 400 años y cuyo primer teatro público nace en Venecia, ciudad que fue arrasada varias veces por la peste, por las plagas. Sin embargo, nunca se dejó de hacer ópera. Se paraba para poder continuar. Nos caíamos y nos levantábamos. Ese ha sido el mensaje fundamental de los artistas a lo largo de los siglos. Muchos artistas sufrieron la peste en lo personal. Verdi, por ejemplo, perdió a sus 2 hijos y a su esposa por culpa de una fiebre que no se sabía muy bien qué era. En ese momento se llamó por algún momento hasta una peste. Después se descubrió que era difteria. Y eso lo llevó a creer que tendría que dejar de componer porque estaba deprimido, porque sentía que no tenía sentido su vida por la pérdida que había tenido. Sin embargo, muy poco tiempo después llegó ante él un material que fue fabuloso y que lo inspiró, y de allí sale su ópera Nabucodonosor, que es la ópera más emblemática quizás de todas las de Verdi, porque en ella está el famoso Va Pensiero, ese pasaje que se ha convertido como en el segundo himno de Italia. Y Va Pensiero es un canto a la esperanza, es un canto a la capacidad que tienen los pueblos de ser sometidos, de levantarse cuando son sometidos y de poder seguir adelante. En la ópera que se ocupa de las pasiones humanas, por supuesto, la enfermedad es una de las pasiones de la que se ocupa. Y se refleja, por ejemplo, en los celos, que es una enfermedad también. No es la peste, pero es una enfermedad. Y esa enfermedad se ha abordado muchísimas veces y no siempre con final feliz. En otras ocasiones sí con final feliz, porque es capaz el hombre de burlarse de sí mismo.
La ópera es un arte que está vigente y en estos días de contingencia, el Teatro Metropolitano de Nueva York, contrariando su política y la política cultural de los Estados Unidos, ha abierto sus redes y su posibilidad de proyectar gratuitamente un conjunto de óperas para que todo el mundo, desde todas partes del mundo, pueda verlas. Lo curioso es que yo no las he podido ver porque las plataformas están colapsadas. ¿Y eso por qué? Porque la gente está interesada, y está bien que esté interesada porque la vida sigue. Nos tenemos que conectar con lo que sigue y tenemos que superar lo que estamos pasando. Y ese es un mensaje que ha estado presente siempre en el arte. Vamos a tener un nuevo ordenamiento económico. O sea, las grandes cifras de pérdidas que tenemos, la recesión es inminente. Eso es lo primero. Y cómo vamos a reordenar el trabajo y los espacios de trabajo. Los espacios de trabajo se van a reordenar. Ya no podemos tener grandes oficinas abiertas porque, bueno, la pandemia pasa, pero el virus va a quedar. Lo mismo los medios, ¿no? Sí, para nosotros también, nuestro trabajo cambia. Y vamos a ver nuevas estructuras, sobre todo en la infraestructura de salud y educación. Nos estamos dando cuenta de lo importante que es invertir en salud y en educación, que son generalmente dos de las partes donde menos se invierte en América Latina. Y creo que vamos a ver cambios allí. Creo que vamos a ver un gran ascenso del teletrabajo, que ha resultado ser un salvavidas pequeño en medio de la pandemia, y vamos a ver una reestructuración, sobre todo de los eventos culturales. Yo creo que el cine, por ejemplo, como lo conocemos ahora, va a tener que cambiar. Los conciertos van a tener que cambiar. Bueno, ya el modelo económico del cine está cambiando, lo estamos viendo con los números de venta de películas de pago por streaming. No en los servicios de streaming como Netflix o Disney Plus, sino en el pago. Películas que han ido directamente a streaming, que la gente las está pagando para ver, y eso trae nuevos modelos de negocio. Y bueno, en Venezuela creo que vamos a ver pues cómo nos terminamos de deteriorar, porque una de las grandes claves de la recuperación, entre comillas, de nuestra economía había sido la remesa, y la remesa tiene que desaparecer porque miles de empleos de venezolanos que están en el extranjero están desapareciendo por la pandemia. Entonces ya no vamos a ver 4.000 millones de dólares en remesas en 2020, vamos a ver probablemente 2.000, y eso va a tener un impacto en nuestro poder de compra. O sea, en ese sentido yo creo que es un momento interesantísimo para contar historias. Creo que el cine pudiera contar estas historias íntimas y estas historias privadas que estamos viviendo cada uno de nosotros, ¿no? Y cómo lo experimenta cada quien. Se puede hablar de los momentos privados de cada quien. Hay un ejercicio que me gusta hacer mucho con mis estudiantes en actuación, que es el momento privado del personaje. Y creo que este es un buenísimo momento para mostrar los momentos privados de nosotros como personajes, ¿no? Por otro lado, también sería interesante hablar de cómo nos conectamos, ¿sí? de las historias, de la manera de vincularse y relacionarse desde este espacio íntimo y personal donde lo único que nos conecta es la tecnología, ¿no? Y cómo a través de internet podemos relacionarnos con el otro, ¿no? Hay historias que contar que me parecen interesantes, no solo desde el punto de vista, digamos, de la escritura, de la construcción de guiones, sino incluso desde la acción. El futuro de la medicina está en el pasado de la medicina.
Y entonces, justamente el futuro del mundo y cómo los nuevos modelos que esta crisis nos va a hacer, nos lo va a catalizar en términos de tiempo, a que tengamos que transformarnos y reinventarnos más rápido, no están en el primer mundo. Los nuevos modelos de empresas, los nuevos modelos de ciudadanos, los nuevos modelos de mundo están en los países como Venezuela, en los países donde hay muchísima capacidad y potencial todavía por descubrir y por trabajar, pero sobre todo en donde hay muchísimas personas que tienen necesidad. Y justamente esa es la razón por la cual nosotros estamos muy contentos, felices de estar en un país como Venezuela, porque es aquí en donde todo el trabajo, con todo el cariño y toda la humanidad que lo hacemos, tiene el mayor sentido del mundo. Entonces, esa es la razón, y es porque aquí está el futuro. Estadísticamente uno puede tomar algunas referencias de lo que pudiera venir pasando en el futuro, toda vez que estas virosis tienen sus picos altos, intermedios y bajos. Y depende también del ambiente, también depende del clima. Aquí en Venezuela estamos en un clima tropical, caliente, donde no debería proliferar muy activamente este virus y llegar un momento en que disminuye a puntos de quizás la línea isoeléctrica. Pero la gravedad es que no hay insumos, no hay medicamentos, no hay comida, no hay cómo resolver los problemas de la limpieza en los hospitales. Entonces, esto se sobreagrega a algo que raya en lo atípico de cómo se pudiera estar comportando esta enfermedad, y en este caso no podemos presagiar ni podemos proyectar una idea futura estadística. Este es un cruce neurálgico de la ciudad. Vean que apenas hay carros, poca gente, pareciera que es como un día domingo o un día feriado, y nos encontramos en el día martes de semana, y vean que apenas si hay gente en la calle. Bueno, yo no creo que el país esté preparado para una circunstancia como esta. Creo que el país no está preparado para cualquier desastre natural. Quienes hemos seguido, quienes dedicamos a este oficio y seguimos el día a día del país, sabemos que la situación del sistema de salud es la que es, que la situación de las camas en los hospitales es la que es, que la situación de la dotación médico y asistencial en el país es la que es, que la propia capacidad del sistema público de salud y privado también es la que es, pero además por las condiciones preexistentes. Estamos hablando de un país donde tenemos altos niveles de desnutrición, donde tenemos altos niveles de malnutrición, no solo sino malnutrición, es decir, gente que come, gente que se siente llena pero que no está bien alimentada, y por lo tanto está mucho más expuesta a que cualquier cosa que le entre a nivel de salud pues pueda tener un impacto mayor en ese sentido. Pero además estamos hablando de un país que tiene unas carencias económicas importantes, y lo reportamos todo el tiempo en nuestro medio de comunicación, las realidades económicas, las realidades del acceso a los alimentos, a los productos, y de la propia realidad laboral. Entonces, bueno, en el corto plazo uno diría hasta cuándo puede soportar una orden de enciérrense en sus casas. Vamos a una cuarentena social, vale, vamos a una cuarentena social, pero basta solamente con decir eso, pareciera que no. Estamos hablando de una sociedad que hasta finales del año pasado, según el Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos, la mitad de las personas consultadas, 44%, reportaban que tenían muy mal servicio de agua, que no les llegaba agua sino quizá una vez a la semana. Estamos hablando donde buena parte de las personas tienen que pagar porque les llegue un camión cisterna para poder llenar los tanques de sus casas y edificios. En una cuarentena social, ¿cómo pagas ese camión? ¿Cómo te llega ese camión? Puedes tener una cuarentena sin agua, eso por poner un servicio, pero además puedes tener una cuarentena que te genere mayor impacto de basura en las calles, por ejemplo. Eso no generaría otro problema, hay que ocuparse de eso. Puedes tener una cuarentena si la gente no tiene que comer en su casa, y si cuando va a la calle no tiene con qué pagarlo porque no está trabajando. Es decir, las complejidades de la sociedad venezolana por las condiciones preexistentes que tenemos en los últimos 1, 2, 3, 5 años, a nivel económico, a nivel socioeconómico, evidentemente le ponen unos retos muy importantes a la sociedad y a todos sus actores para ver cómo atender lo que sabemos. De nuevo, cuándo entramos, pero no sabemos cuándo vamos a salir, ni sabemos cuánto tiempo va a durar. Es complejo porque con la fe no se va al mercado. Yo tengo clarísimo eso. Yo te puedo decir, tengan fe, porque yo además no tengo ninguna en mis manos, no tengo ninguna
certeza, como decir, tengan fe, dentro de 15 días pasa esto, porque va a ser esto y esto. Yo no tengo ninguna certeza en ese sentido, pero creo que es un momento que nos va a requerir a todos los seres humanos, en todas partes del planeta, que veamos qué punto de responsabilidad hemos tenido para la destrucción que hemos hecho de este planeta. Y lo que le diría es, haz todo lo posible por estar lo mejor posible en un momento tan terrible. No perdamos la calma, porque es algo que yo temo en Venezuela, que esta crisis se mezcle con otras crisis a partir de que cosas como esta, pues de repente te sientes sano pero estás muerto de hambre. ¿Qué hago en ese momento? Lo que espero, por supuesto, además de los políticos, es que entiendan, o los que conducen los destinos de este país, o desconducen el destino de este país, es que entiendan que este es un momento sumamente complejo, que hay que procurar ver, no sé cómo, porque no hay dinero, no hay recursos, es decir, tantos años de destrucción no se arreglan con un decreto. Hagamos todo lo posible porque fundamentalmente la gente más humilde de este país pueda tener un mínimo de asistencia en este momento. Solidaridad, yo creo que, y lo vimos en el apagón el año pasado, Sergio, ¿no? Nuestra idiosincrasia solidaria siempre ha estado allí, siempre ha existido, y aquí nuevamente se pone en evidencia, ¿no? Gente que hace favores a los mayores para que no tengan que salir y exponerse. Cosa positiva, he visto, por ejemplo, el ascenso de los servicios de puerta a casa, una cosa que nosotros no teníamos aquí, porque nosotros no tenemos Globo, no tenemos Rappi, no tenemos Uber Eats, pero el ecosistema nos ha obligado a adaptar ese tipo de modelos de delivery a la casa para todo, desde compras de supermercado hasta celulares. También he visto que la gente sabe, a pesar de que la gente tiene que salir, sabe hasta dónde son sus límites, porque sabe que el sistema de salud no aguanta una pandemia. Tengo que salir a comprar comida, bueno, salgo y compro comida. Tengo que salir a trabajar para comprar comida. Trato de minimizar los riesgos, pero no hago que el resto de mi gente, de mi grupo familiar se exponga. Yo creo que eso es positivo. Si asumiéramos esta situación en la escena, indiscutiblemente esta sería una ópera que nos llevaría a reflexionar. Si asumimos lo que estamos viviendo, quiero decir, esta situación del coronavirus y todo lo que ha implicado a nivel mundial y a nivel personal y a nivel nacional, y etcétera. En llevar esto a escena significaría tener que llevar a escena la capacidad que debe tener el hombre de reflexionar sobre lo que le pasa, sobre lo que acontece y sobre lo que no puede predecir. Nosotros quisiéramos que en nuestro mundo moderno todo lo dominara la ciencia y que no hubiera posibilidad de que se nos escapara algo. Sin embargo, esa ambición no es posible, y no es posible porque precisamente el mundo es mucho más complejo de lo que siempre queremos que sea. Me gustaría, si esta fuera una ópera que tuviera un final feliz, donde lo que quedara es la reflexión de que somos frágiles, de que tenemos dificultades que no podemos superar en un principio, pero que si nos ponemos de acuerdo y trabajamos en conjuntos y nos unimos, podemos superarlo. De ser la historia, sencillamente, algo determinista, o de ser la historia algo cíclico, pues Venezuela jamás habría tenido democracia. Pero tuvimos democracia y aún seguimos luchando por la democracia. En esta perspectiva, con este coronavirus que está pasando, yo lo que podría considerar, y lo podría decir de un modo responsable, es que lo que va a suceder es que ciertas clases políticas van a acercarse a otras clases políticas, y aquellas clases políticas que no quieren acercarse lo necesario pueden desaparecer. Y me refiero a clases políticas de ambos bandos. En Venezuela siempre se habla de que hay un bando y otro bando. Aquí en Venezuela hay como 5 bandos, ¿no? Y por un lado está el pueblo, que es el bando solo. En Venezuela yo no creo que haya un político que tenga la voz del pueblo para él. El pueblo va solo intentando no morirse de hambre, y por otra parte van estos señores con sus ideas. Pero lo que puede pasar es que el radicalismo del sector, vamos a llamarlo vencedor hasta ahora, puede verse bastante lastimado,
sobre todo por ciertas circunstancias que están ocurriendo en los actuales momentos y que pueden desencadenar una lucha entre ellos mismos, pero también puede pasar eso en el sector de los que se consideran opositores. Hay gente que dice que son opositores, otros que sí, otros que no. El punto está en que no creo que una vez que se acabe la crisis del coronavirus vaya a mantenerse exactamente el mismo status quo sin ninguna clase de resquebrajamiento. Algo va a haber, porque es que al no tener dinero, al no tener al pueblo y solamente tener a unas fuerzas armadas que también están siendo diezmadas por el coronavirus, algo tiene que ceder, algo tiene que pasar, ¿no? Y esperamos que siempre pase lo mejor. Aquí estamos, vamos a seguir aquí. Bueno, sin lugar a dudas, yo desearía que esto concluyese en lo que siempre llamamos un final feliz. Es lo que más deseo, sin lugar a dudas. Sospecho que estamos frente a una tragedia shakespeariana incluso, así como Hamlet, ¿no? Es decir, que casi todos terminan con la cabeza cortada al final, como Macbeth, o como el mismo Rey Lear. Es decir, esa grande tragedia shakespeariana. Creo que estamos frente a eso. Porque cuando yo hace un momento venía para acá y leo que ayer nada más en Italia murieron más de 300 personas, una persona, la muerte de una persona por este tipo de causa es una tragedia. O sea, más allá de que yo deseo un final feliz, yo creo que deseo que esto pase, sin lugar a dudas. Pero cuando esto pase, no va a ser feliz por ninguna parte, porque debemos ser solidarios con los que hayan sufrido. Es decir, cuando ya hay muertos y muchos en el mundo. Y creo que de una u otra forma todos estamos conectados y ese dolor y esa angustia debería ser la angustia de todos nosotros que procuran un mundo mejor. Es decir, es una obra larga, creo que va a ser una obra de 5 actos, cuidado si no son 6, donde por supuesto, como toda obra, habrá momentos en que aparecerá la luz y tendremos que ilusionarnos porque eso también es parte de la existencia, pero debemos estar preparados, preparados porque van a haber caballos y batallas y errores, todo eso va a haber porque todo eso le pertenece al hombre, pero lo único que espero es que cuando termine la obra y se emprendan las luces y la gente salga de la sala, entiendan que debemos ser distintos. A ver con el desorden.